En este tutorial estudiaremos la relación existente entre la carga formal y los enlaces dativos o coordinados presentes en la estructura de una molécula. Debemos recordar que estamos considerando el tema de las estructuras de Lewis en el enlace químico. Resulta que la relación existente entre un enlace dativo o coordinado y la carga formal es la siguiente. En un enlace covalente coordinado o dativo existe una distribución desigual de los electrones, puesto que un átomo los aporta y el otro no aporta ningún átomo, sino que los recibe. El átomo que aporta electrones entonces va a adquirir una carga formal positiva, mientras que el átomo que los recibe va a adquirir una carga formal negativa. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: el número de enlaces covalentes coordinados o dativos en una molécula es entonces igual al número de cargas formales en la molécula. Por tanto, si necesitamos determinar si hay presencia o no de enlaces covalentes coordinados en una molécula, nos fijamos si existen cargas formales positivas en alguno de los átomos que constituyen dicha molécula. También podemos decir lo siguiente, que la suma de las cargas formales de los átomos en una molécula da como resultado la carga de la especie molecular. Por tanto, si en una molécula nosotros efectuamos la sumatoria de las cargas formales para cada uno de los átomos y nos da un valor de 0, tenemos entonces que se trata de un compuesto neutro o molécula neutra. Pero si nosotros efectuamos dicha suma de cargas formales y nos da un valor ya sea positivo o negativo, tenemos entonces que se trata de un compuesto iónico. Es decir, la sumatoria de las cargas formales nos da el valor de la carga para el compuesto iónico. Para ilustrar lo anterior, consideremos por ejemplo el siguiente compuesto, el pH3, cuya estructura es la siguiente. Por simetría ubicamos el fósforo en el centro de la estructura. Recordemos que el hidrógeno de todos modos nunca va a ser un átomo central, por tanto esa es la estructura más adecuada para este compuesto pH3 y determinamos entonces las cargas formales. Empecemos determinando la carga formal para el átomo de fósforo. Recordemos que las cargas formales se determinan como la covalencia de este átomo, en este caso del fósforo, menos la covalencia normal del fósforo. Recordemos que la covalencia del fósforo es igual al número de enlaces que forman la estructura. En esta estructura observemos que el fósforo forma 3 enlaces. Además, el fósforo pertenece al grupo 5A, por tanto, tiene 5 electrones de valencia y le faltan 3 para completar el octeto. Y tenemos entonces que la carga formal sobre el fósforo es igual a 0. Determinemos ahora la carga formal sobre cualquiera de estos hidrógenos. Tenemos entonces que esta es igual a la covalencia de un átomo de hidrógeno menos la covalencia normal de un átomo de hidrógeno. Y eso es entonces igual a la covalencia del hidrógeno, es decir, el número de enlaces que forma la estructura menos el número de electrones que le faltan al hidrógeno para cumplir con la regla del octeto o adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Recordemos que para el caso del hidrógeno, este tiende a adquirir la configuración electrónica del helio, que tiene 2 electrones, porque 2 es el número de electrones máximo en el primer nivel de energía. Por tanto, como el hidrógeno tiene un electrón de valencia, le falta 1 para adquirir la configuración electrónica del gas noble helio. Y luego tenemos que la carga formal sobre el hidrógeno es igual a 0. De modo similar, se obtienen los valores de las cargas formales para el resto de los 2 hidrógenos, que también son iguales a 0. Por tanto, decimos que este valor obtenido de la carga formal para el hidrógeno es igual para los otros hidrógenos. Y con este resultado entonces determinamos la carga formal total para esta estructura, la cual nos da igual a 0 más 0 igual a 0. Y eso nos indica que obviamente se trata de un compuesto neutro, ya que el valor de la carga formal es igual a 0 y no hay presencia de enlaces dativos, porque observemos que las cargas formales para cada uno de los átomos es igual a 0. Pero veamos otro ejemplo, por ejemplo, el siguiente compuesto, el ion tetracloruro de boro, que presenta la siguiente estructura: el boro ubicado en el centro de la estructura unido a los 4 átomos de cloro. Como el átomo de cloro se encuentra en el grupo 7A, presenta 7 electrones de valencia. Comparte 1 con el boro, por tanto, representamos los 6 electrones de valencia que se encuentran libres alrededor de los átomos de cloro. El boro se encuentra en el grupo
3A, por tanto el boro tiene 3 electrones de valencia. Indiquemos también el número de electrones de valencia del cloro. Como el boro tiene 3 electrones de valencia, lo normal es que forme 3 enlaces. Por tanto, estamos considerando que hay un enlace dativo presente, ya que nos indican que en la estructura de este compuesto hay una carga negativa. Determinemos entonces las cargas formales para cada uno de los átomos. Empecemos determinando la carga formal para el átomo de boro, que es igual entonces a la covalencia del átomo de boro menos la covalencia normal de dicho átomo. El boro forma 4 electrones y como se encuentra en el grupo 3A, tiene 3 electrones de valencia y por tanto requiere de 5 electrones para cumplir con la regla del octeto. Tenemos 4 menos 5 igual a menos 1. Asimismo, determinamos la carga formal para cada uno de los átomos de cloro, como la covalencia para los átomos de cloro menos la covalencia normal para cada átomo de cloro. Cada átomo de cloro forma un enlace con el átomo de boro. Como cada átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia, requieren uno adicional para cumplir con la regla del octeto. Por tanto, tenemos el valor de 1 menos 1, 0, que es el mismo para los 4 átomos de cloro. ¿Por qué? Porque cada uno forma un enlace en esta estructura y cada átomo de cloro requiere un electrón más para cumplir con la regla del octeto, independientemente de que alguno de ellos esté formando un enlace dativo o coordinado. Tenemos entonces que la carga formal total para esta estructura es entonces igual a la carga formal del átomo de boro, que es menos 1, más las cargas formales para los 4 átomos de cloro, que es igual a 0. Por tanto, la carga formal total es igual a menos 1, que representa entonces el número de cargas del ion. Es decir, este ion presenta una carga negativa. Y como podemos constatar, debido al valor de la carga formal que se presenta para el átomo de boro, debe haber un enlace dativo. Identificamos este enlace dativo por el hecho de que el boro solo puede formar 3 enlaces simples y aquí está formando 4. Por tanto, van a haber 2 electrones por parte de cualquiera de estos átomos de cloro para formar el enlace con el boro, y ese electrón adicional va a ser entonces parte de los electrones que rodean a el átomo de cloro que aporta el par electrónico para el enlace dativo. Vamos ahora a resolver un ejemplo en el cual detallaremos mejor la relación entre la carga formal y los enlaces dativos o coordinados. Vamos ahora a resolver el presente ejemplo referente a la relación entre la carga formal y los enlaces dativos o coordinados. Este ejemplo dice lo siguiente: el número de enlaces coordinados o dativos en los aniones y cationes también es igual al número de cargas formales positivas. Demostrar que para los siguientes compuestos cuyas estructuras electrónicas se ilustran a continuación se cumple lo anterior. Es decir, vamos a demostrar que el número de enlaces covalentes coordinados o dativos en aniones y cationes también es igual al número de cargas formales positivas. Observemos que el primer compuesto iónico es un anión, el ion sulfato, el cual presenta 2 cargas negativas. Vamos a ver entonces si los enlaces covalentes coordinados o dativos que se encuentran presentes son iguales a las cargas formales positivas. Para ello entonces efectuemos el cálculo de la carga formal para cada uno de los átomos en el ion sulfato. Empecemos determinando la carga formal sobre el átomo de azufre, lo cual es igual a la covalencia del átomo de azufre menos la covalencia normal de dicho átomo. La covalencia del átomo de azufre es igual a los enlaces que forma en el compuesto estructuralmente, y tenemos entonces que el azufre presenta 4 enlaces en este compuesto estructural, y a este valor le restamos entonces la covalencia normal, que recordemos, la covalencia normal es igual al número de electrones que requiere un átomo en su estado natural para alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. El azufre, recordemos que pertenece al grupo 6A, por tanto presenta 6 electrones de valencia y requiere entonces de 2 electrones para alcanzar la configuración electrónica de 8 y cumplir así la regla del octeto. Por tanto, restamos al valor de 4 el valor de 2 y esto nos da entonces igual a la carga formal sobre el átomo de azufre igual a más 2.
efectuamos de modo similar el cálculo de la carga formal sobre cualquiera de los átomos de oxígeno, igual a la covalencia del átomo de oxígeno menos la covalencia normal del átomo de oxígeno. Y eso es igual a el número de enlaces que forma uno de estos átomos de oxígeno en este compuesto estructuralmente hablando igual a 1 menos el número de electrones que requiere el oxígeno para alcanzar la configuración de gas noble. El oxígeno también pertenece al grupo 6A, por tanto presenta 6 electrones de valencia y requiere igualmente de 2 para alcanzar la configuración electrónica de gas noble y cumplir con la regla del octeto. Por tanto, a este valor de 1 restamos el valor de 2 y esto nos da entonces el valor de la carga formal sobre uno solo de los átomos de oxígeno, igual entonces a menos 1. Pero como tenemos 4 átomos de oxígeno, tenemos entonces que la carga formal de estos 4 átomos de oxígeno es la siguiente: 4 por la carga formal de uno de los átomos de oxígeno, y eso es igual a 4 por menos 1, lo que nos da un valor de menos 4. Por lo tanto, la carga formal total para el SO4 es igual entonces a la suma de las cargas formales de cada uno de los átomos, es decir, de la carga formal del azufre más 4 veces la carga formal de un átomo de oxígeno. Y eso es igual a la carga formal del azufre, que es más 2 más menos 4, que es la carga formal de los 4 átomos de oxígeno. Y eso nos da 2 menos 4 igual a menos 2. Como habíamos explicado anteriormente, este valor de la carga formal total nos indica entonces la carga del ion. Y como es negativo, tenemos entonces que se trata efectivamente de un anión. De la teoría que hemos estudiado también podemos deducir el número de enlaces dativos o coordinados, que es igual al número de cargas formales positivas presentes en el compuesto. Observemos que el número de cargas formales positivas es igual a más 2. Por tanto, tenemos que el número de enlaces dativos es igual a 2. Recordemos que el azufre tiene 6 electrones de valencia. Por tanto, el azufre comparte de a un electrón con cualquier par de esos átomos de oxígeno, pero con respecto a los otros dos, está aportando 2 electrones, es decir, forma 2 enlaces dativos o coordinados. Vamos ahora a analizar la estructura que nos presentan en el literal B, el ion amonio NH4+. Determinemos igualmente las cargas formales para cada átomo. Empecemos determinando las cargas formales para el nitrógeno, igual a la covalencia del nitrógeno en la fórmula estructural menos la covalencia normal para el nitrógeno. Y eso es igual a covalencia del nitrógeno, es decir, el número de enlaces que forma en la estructura, que es de 4, menos la covalencia normal o número de electrones que requiere para alcanzar la configuración de gas noble. El nitrógeno, recordemos que pertenece al grupo 5A, por tanto tiene 5 electrones de valencia y requiere entonces de 3 electrones para alcanzar la configuración electrónica de gas noble, es decir, 8 electrones en su último nivel y cumplir con la regla del octeto. Por tanto, restamos el valor de 3 a 4 y esto nos da entonces el valor de más 1. Para el hidrógeno determinamos entonces la carga formal igual a la covalencia del hidrógeno menos la covalencia normal de un átomo de hidrógeno. Tenemos que la covalencia de un átomo de hidrógeno es igual a 1 porque cada uno forma un solo enlace en esta estructura, menos la covalencia normal o número de electrones que requiere el hidrógeno para alcanzar la configuración de gas noble. El hidrógeno, recordemos, tiende a alcanzar la configuración del helio, que tiene 2 electrones en su único nivel, el 2s2. Por tanto, requiere un solo electrón para alcanzar dicha configuración. Y esto nos da entonces 1 menos 1 igual a 0. Y tenemos 4 átomos de hidrógeno, por tanto necesitamos determinar la carga formal de esos 4 átomos de hidrógeno. Multiplicamos entonces 4 por la carga formal de un átomo de hidrógeno y esto nos da 4 por 0 igual a 0. Por tanto, la carga formal total para la estructura en el literal B es igual a la carga formal del nitrógeno más 4 veces la carga formal del hidrógeno. Y eso es igual entonces a más 1 más 0 igual a más 1. Recordemos entonces que la carga formal total nos indica
la carga del ion, que es efectivamente una carga positiva. Se trata entonces de un catión porque ha perdido un electrón, y el número de enlaces dativo corresponde al número de cargas formales positivas, que es igual a +1. Por tanto, tenemos un enlace dativo o coordinado en esa estructura. El enlace dativo que se presenta entonces es desde el átomo de nitrógeno hacia uno de los átomos de hidrógeno. El nitrógeno comparte un electrón con 3 átomos de hidrógeno, por tanto forma 3 enlaces normales con 3 hidrógenos, pero hay un hidrógeno al cual el nitrógeno aporta 2 electrones para poder enlazarse, como podemos observar en la estructura que hemos representado. De este modo hemos resuelto el presente ejemplo sobre la relación entre la carga formal y los enlaces dativos o coordinados referente al tema de estructuras de Lewis. Los invitamos a continuar estudiando los videos referentes al tema de enlace químico.